chavos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Un poquito de... Voy a platicar un poquito de historia. De cómo comenzó todo esto aquí en el taller. Cómo aprendí a hacer lo que hago. A dedicarme a este tipo de cosas. Y todo lo que he aprendido en el transcurso de los años. Cómo empezó vamos a decir, lo que se ha convertido hoy en día mi fuente de trabajo, mi fuente de ingreso principal, cómo empezó todo este rollo del taller y de estar modificando y arreglando trocas y pegándoles, soldándoles pintura y todo ese rollo. Entonces, pues les resumo un poquito de la historia de cómo empezó el taller. O más bien dicho, cómo aprendí yo a trabajar, por decirlo así. Por ahí en el... Recuerdo que yo creo que lo que me inició en este mundo de las modificaciones y de las camionetas y todo, no fue una camioneta, precisamente no fue eso. Más bien fue una bicicleta que me regalaron. Cuando estaba en la secundaria me regalaron una bicicleta, lo recuerdo muy bien. Y ahí empecé a tener mis primeras acercamientos o gusto, por decirlo así, a empezar a desarmar, a estar haciéndole cosas. Ya la desarmaba, ya la pintaba, ya la volvía a armar, ya la desarmaba. Y me gustaba mucho estarle haciendo cosas, ¿no? Recuerdo que la desarmaba, la pintaba con spray y ni siquiera se acababa de sacar la pintura cuando ya la quería armar para andarla presumiendo que ya era de otro color. Entonces, por ahí empieza un poco de esto, de lo que a futuro se convirtió en el taller. Eso fue en la etapa de la secundaria. Tuve varias bicicletas, llegué a tener varias bicicletas. Al punto que llené de las bicicletas de tanto hacerles y deshacerles. Y por ahí conocí bastantes amistades en el mundo de las bicicletas. Señores, amigos, familiares. Que como que me motivaron a hacer lo que actualmente soy. Entonces, ya recuerdo que a los 15 años, más o menos, ya como me interesaba más sí me gustan las bicicletas mucho todavía, actualmente conservo dos. Me interesé más por los autos, me empezaron a llamar la atención, pero como la bicicleta que yo tenía era una tipo, la que nombran bicicleta lowrider o bicicleta bajita. Entonces me empiezo a interesar yo, pero por las trocas chaparritas, así, la troca chaparritas, cara blanca, o los carros bombitas, cara blanca. Pero estaba lejos de hacerme de un auto de esos, porque estaba en la secundaria y pues obviamente no tenía buenos ingresos y no podía costearme un carro ni siquiera, ni una camioneta. Entonces empiezo motivado por mi papá, recuerdo que, y con no muchas ganas, se los digo, empecé a estudiar soldadura. Entré a un año completo de soldadura. Entonces ahí en la escuela me enseñan a soldar, me enseñan a cortar, me enseñan a trazar, me enseñan a todo lo que era el curso. Recuerdo que era las posiciones de la soldadura, cómo aplicarla, cómo cortar con el oxicorte, cómo utilizar el pulidor, medidas de seguridad, todo recuerdo ahí. Me aventé un año ahí. Y recuerdo también que siempre ha habido esto ha estado en mi vida, este tipo de cosas. Estos camiones de servicio pesado que le nombran Torton. Mi jefe siempre, mi papá, siempre ha tenido camiones de este tipo y mucho tiempo no la vivimos en talleres. No en este taller, obviamente, porque no existía. La vivimos en talleres ajenos. Les hacían reparaciones, les hacían modificaciones. Si un motor ya no servía, le adaptaban otro. Si el eje, vamos a decir el eje, por alguna razón ya no se conseguían las refacciones, se conseguía uno más moderno, se adaptaba. Si el chasis se quebraba, lo reparaban. Entonces eso despertó mucho en mí el interés, que me hizo darme cuenta que no había imposibles, que todo era posible, ¿sabes cómo? Entonces empiezo yo a darme cuenta que todo es posible. Entonces de pronto íbamos a talleres, ya con un poquito más de madurez, ya en los 17 años, y te das cuenta que
vamos a decir que los maestros que están ahí enfrente del taller, o los mecánicos o los soldadores, porque pues hay talleres específicos para cada cosa, te das cuenta que hacían las cosas pero no las hacían tan bien, porque yo ya también sabía un poquito de soldadura y todo el rollo. Y le decía yo, ¿sabes qué, jefe? Fíjate que esa soldadura yo lo hubiera podido hacer mejor. Y es donde empiezo, así como a hacer mis propias cosas, y como empezar a practicar. Y recuerdo que también ya en su momento de pronto nos salía muy caro llevar a pintar los camiones a otros lados, nos salió muy caro. Entonces empezamos con un compresor y una pistola, y empezamos nosotros mismos a hacer nuestros experimentos con pintura y a pintarlos de un color y de otro color, depende. Y es donde empiezo a mis primeras nociones de pintura. Y ahí voy agarrando experiencia. El taller no existía como tal, como ahorita está. Trabajábamos en donde se podía, en la calle, en la banqueta, donde fuese, o donde se fuera a hacer el trabajo. Pero para esto ya tenía 17 años. Entro a la escuela otra vez, pero ahora a estudiar torno, que le nombran máquinas y herramientas. Entonces ahí estudié todo el año completo otra vez máquinas y herramientas, y más me interesé por todo el rollo, porque ya el que sepa de torno pues es una maravilla saber ese tipo de manejar esas máquinas, de todas las piezas que puedes hacer. No hay imposibles en el torno, todo lo que te puedas imaginar se puede hacer ahí. Y me refiero a metal mecánica, cualquier buje, barra, pulido, careado, invento, cualquier cosa que te puedas imaginar se puede hacer en un torno, combinado con la soldadura. Y entonces después estudio, de los 17 a los 20 estudio 3 años de mecánica. Estudié mecánica en combustión interna, y en la mecánica se dividía en varios ramos. Recuerdo que estudié reparación de motores, estudié reparación de transmisiones automáticas, sistema eléctrico y líneas de frenos. O sea que me aventé de los 15 a los 20 estudiando cosas relacionadas a autos. Entonces de ahí ya había ganado bastante experiencia para los 20 años. Y por otro lado, a los 18 años llega pues mi primera oportunidad de tener un vehículo propio. Ya no pedir prestada la camioneta, ya me hago yo de mi camioneta. Y la primera camioneta que tuve yo es una Ford 77. Y es con la que inicio yo a hacer mis experimentos, mis modificaciones. A esa camioneta le hice de todo: la corté, la chaparré, la levanté, la bajé, le puse, le quité, reparé el motor, ya le quitaba unas cosas, ya le ponía otras, igual que las bicicletas. Hice todos los experimentos posibles, habidos y por haber, con esa camioneta. Y la empecé y la terminé, llegado su momento la terminé. Y ya a los 20 años ya es cuando ya tomo la decisión de seguir estudiando o de abrir un negocio. Y es donde empieza el proyecto del taller. Y es donde empiezo ya yo a trabajar. Ya no para, vamos a decirlo así, pues para clientes, ya para personas, porque pues ya me empezaban a conocer, ya había modificado unas cosas, ya había hecho otras. Y empiezo a trabajar mucho ya en autos, en camionetas. Seguía trabajando en los camiones, que lo sigo haciendo todavía hasta la actualidad, en este tipo de camiones, que yo creo que donde es la mejor escuela, donde aprendí todo lo que sé hacer. Que aquí no hay imposibles, que cualquier cosa que te imagines puede hacerse en un camión de este tipo. Y voy avanzando y voy. Pero a los 20 ya tenía mi negocio, un poquito más rústico obviamente. Pisito de tierra y una sombrita ahí a la brava, pero como quiera ya le andaba echando ganas. Y ya de ahí en adelante pues todo es historia. Entonces más o menos así empieza lo que es el taller. Y y así más o menos yo me enseñé a hacer todo lo que sé hacer. Y aparentemente, aunque lo sepa todo, no lo sé, porque cada día que va pasando,
cada año que va pasando voy adquiriendo un poco más de experiencia. Me voy dando cuenta que puedo hacer más cosas, puedo modificar las camionetas de mejor manera. También una cosa muy importante, saber los tiempos, cuánto invertirle de tiempo a un auto, cuánto cobrar, porque de momento mucho, si te pones a pensar, puede ser que un taller no sea negocio si no sabes cobrar tu trabajo y si tampoco no sabes entregar una cierta calidad de trabajo. Porque te topas de todo, desde clientes muy buenos hasta clientes muy malos, entonces tienes que decidir a quién le vas a hacer el trabajo y a quién no, y qué trabajos vas a agarrar y qué trabajos no, porque hay trabajos que no hay negocio en ciertos trabajos, a mi punto de vista. Entonces un poquito de una anécdota, un poquito de historia de cómo empezó todo esto de la pasión por estar modificando, pues principalmente más camionetas que carros. Por lo demás, un saludo, chavos, y gracias por escuchar este video.